Estimados estudiantes, nuevamente nos volvemos a encontrar para la resolución de ejercicios relacionados a la semana 7. Vamos a ver entonces en qué consiste los siguientes ejercicios propuestos. Bien, tenemos el siguiente ejercicio, ¿no? Dice, coloca verdadero o falso en el orden indicado con respecto a los carbohidratos, según las siguientes proposiciones. Dicen, 1. El gliceraldehído es la cetosa más sencilla. 2. La sacarosa es un disacárido formado por los monosacáridos fructosa y glucosa. Y 3. Los enlaces glucosídicos permiten la formación de disacáridos y polisacáridos. Bien, vamos a ver entonces, eh, analizar cada una de estas proposiciones para poder eh, ver si es verdadero o falso de acuerdo a la teoría relacionada a los carbohidratos. Entonces, aquí tenemos que recordar un poquito lo que es con respecto a los carbohidratos. Muy bien. Primero empezamos con la primera proposición, donde dice el gliceraldehído es una cetosa más sencilla. Entonces, si nosotros recordamos, ¿cierto?, la estructura de un gliceraldehído, que es un carbohidrato, el gliceraldehído, como vemos, es un carbohidrato monosacárido, ¿cierto? Es una estructura muy simple, sencilla, como lo podemos ver, ¿cierto? Por lo tanto, al decirnos que es una sustancia más sencilla, es correcto hasta ahí, porque está formado por un solo monómero, ¿no?, una sola estructura, la cual contiene 3 carbonos, donde uno de ellos tiene el grupo funcional aldehído, ¿cierto? Como nosotros podemos observar, ¿cierto?, ¿no? Es un aldehído. Entonces, si es un aldehído, y lógicamente el resto de carbonos unidos a OH, entonces, ¿no?, que vienen a ser los grupos hidróxidos, por eso que la estructura es polihidroxilada, es característico en los carbohidratos, porque los carbohidratos pueden tener grupos aldehídos polihidroxilados, o sea, con OH, o grupos cetona polihidroxilados, o sea, con OH, esos son los carbohidratos, ¿cierto? Entonces, eh, lo que vemos nosotros acá en la estructura es que contiene, como vemos, el grupo aldehído. Y si es un aldehído, entonces el grupo formil de los aldehídos, ¿cierto? El CHO de los aldehídos del grupo formil. Entonces, eso significa que se trata entonces de una aldosa. O sea, el gliceraldehído es una aldosa, ¿cierto? Por el que tiene el grupo aldehído. Si hubiera tenido el CO de la acetona, entonces sería una cetosa. Entonces, al decirnos la proposición 1 del gliceraldehído es una cetosa, entonces esto es falso, porque no es una cetosa, sino es una aldosa, porque contiene el grupo funcional de los aldehídos, el grupo formil, ¿cierto? Si hubiera sido una cetosa, debería tener en su estructura el grupo C o el grupo carbonilo, ¿cierto?, de la acetona. Por lo tanto, entonces es incorrecto. Bien, pasamos ahora a la proposición 2, donde dice, la sacarosa es un disacárido formado por los monosacáridos fructosa y glucosa. Bien, entonces, si nuevamente, como digo, ¿no?, basado en la teoría de carbohidratos, entonces la sacarosa es cierto, es un disacárido, ¿cierto? La sacarosa está formado por 2 monosacáridos, ¿cierto? Es lógicamente un carbohidrato, la sacarosa, pero formado por 2 monosacáridos, los cuales están unidos por el grupo, ¿cierto? El grupo, el enlace, mejor dicho, el enlace glucosídico que une, ¿cierto?, la estructura de la glucosa con la fructosa, generando en conjunto la sacarosa, la cual la sacarosa entonces, al tener o estar formado por 2 monosacáridos, entonces forma un disacárido. Entonces el ítem 2 o la proposición 2 es correcta. Esto sí es correcto. Entonces, verdadero. Ahora nos vamos a la proposición 3 o el enunciado 3, donde nos dice, ¿no?, los enlaces glucosídicos permiten la formación de los disacáridos y polisacáridos. Cierto, lo acabamos de ver justamente en este ejemplo de la sacarosa, ¿no? La sacarosa justamente es un disacárido porque está formado por 2 monosacáridos, la fructosa y la glucosa,
¿cierto? Que son dos monómeros, dos monosacáridos, ¿cierto? Entonces, al unirse, se unen justamente por este enlace glucosídico. Entonces, este viene a ser el enlace glucosídico, ¿no? Enlace glucosídico. Por lo tanto, la 3 es correcta, es verdadera, ¿no? Entonces, de esa manera, hemos analizado en base a la teoría de los carbohidratos, en base a las estructuras de estos compuestos, y hemos entonces determinado, ¿no? La verdad o falsedad de las proporciones dadas. Por lo tanto, dando respuesta, pues respuesta al ejercicio, entonces en ese orden, entonces la respuesta sería falso, verdadero, verdadero. Muy bien, ahora tenemos el siguiente ejercicio, en el cual nos indica completar la siguiente reacción de saponificación e indica el jabón o sal sódica formada. Si recordamos también nuevamente, este es sobre la teoría de los lípidos, grasas y aceites. Recuerden que la reacción de saponificación es aquella reacción que se da cuando un glícer, un lípido, mejor dicho, una grasa, un aceite, que en realidad, ¿cierto? Es una estructura glicérica, ¿cierto? La grasa, sabemos si recordamos, ¿no? Está formado por un triglicérido, ¿cierto? Una estructura que se ha formado lógicamente entre un ácido graso y la glicerina o el glicerol, que es un alcohol que tiene 3 OH, formando lógicamente, ¿no? Una estructura que tiene, donde se han unido 3 ácidos grasos, por eso se llama triglicérido. Por eso, eh, este a la vez, ¿cierto? Se pone en contacto, ¿no? Con agua y ¿no? En un medio básico, o sea, en contacto con una base fuerte, eh, en este caso es hidróxido de sodio, entonces va a reaccionar, ¿cierto? A la cual esa reacción se le llama reacción de saponificación, generando lógicamente una sal sódica que viene a ser jabón. Es lógicamente la reacción que se, eh, que se da o se procede, ¿cierto? Para la obtención de jabones, ¿cierto? Que también se aplica de manera industrial para la obtención de jabones, la cual esta reacción es la que nosotros llamamos la reacción de saponificación. Entonces, vamos a ver qué es lo que se obtiene entonces al reaccionar, lógicamente, eh, este, este, este triglicérido, es el tripalmitato de glicerilo, ¿cierto? Con agua, ¿cierto? Y hidróxido de sodio, ¿cierto? Soda cáustica. Muy bien. Entonces, como vemos, de acuerdo a la reacción de saponificación, esta reacción, al ponerse en contacto con agua y una soda cáustica, esto genera la separación de la molécula del tripalmitato, o sea, mejor dicho, la estructura, ¿cierto? Del, del triglicérido, entonces se va a separar, ¿no? Por acción, lógicamente, del agua y la soda cáustica en dos sustancias, donde lógicamente la estructura, como vemos, la estructura del triglicérido va a generar rompimiento de los enlaces, la formación a través eh, de ¿no? De la síntesis que se realiza, de los mecanismos de reacción a través de la formación de los nucleófilos y los electrófilos respectivos, ¿cierto? Entonces va a generar, lógicamente, la separación, ¿cierto? De la estructura, como vemos, del tripalmitato, o sea, se van a romper en esta estructura aquí,
¿cierto? Se va a separar, acá también lo mismo, porque, ¿cierto? Ha sido generado inicialmente, ¿no? Por esa cadena que tiene de la formación por esterificación inicial, ¿no? Entre los ácidos grasos y la glicerina, y se va a volver a reponer la glicerina, como ustedes ven, ¿cierto? Entonces, esta estructura generada, ¿cierto? Se va a separar, como lo vemos acá, a la cual se va a acoplar, ¿cierto? Los hidrógenos y regenerar nuevamente lo que viene a ser la glicerina, ¿cierto? CH2OH, CHOH, como lo vemos acá, y CH2OH, ¿no? Generando nuevamente la glicerina y los, las estructuras que provienen del ácido graso, como ustedes ven, C15H31CO, C15H31CO, C15H31CO que se separan, ¿cierto? De la estructura del glicérido, ¿cierto? Van a unirse al metal iónico sodio, generando lógicamente, como ustedes ven, NaOH se separa, ¿cierto? Y lógicamente va a generar la sal sódica, ¿cierto? La sal sódica generando lo que nosotros conocemos el jabón. Este viene a ser el jabón o la sal sódica, que viene a ser lógicamente el palmitato, ¿cierto? Porque lo que estaba reaccionando era el palmitato de glicerilo, lo cual al separarse generan la glicerina, y el tripalmitato, que eran tres ácidos grasos unidos, ¿cierto? ¿Cierto? Del ácido palmítico, entonces ahora generan el palmitato de sodio, ¿cierto? Que es una sal sódica, al cual entonces ese viene a ser el jabón. Esta es la obtención del jabón, entonces como ustedes podemos observar. Este entonces viene a ser el jabón, que es en realidad la sal sódica, la cual toma como nombre el palmitato de sodio. Muy bien, entonces hemos completado la reacción de saponificación y hemos indicado el jabón formado o la sal sódica formada, que viene a ser, en este caso, al reaccionar el tripalmitato de glicerina con agua y la soda cáustica o hidróxido de sodio en glicerina y el jabón, que es el palmitato de sodio. Bien, ahora tenemos el siguiente ejercicio, el cual viene a indicarnos lo siguiente. Relaciona, dice, y completa correctamente cada aminoácido con su nombre respectivo, ¿cierto? Y los nombres que nos proponen: fenilalanina, glutamina, glicina y alanina, ¿no? Nos dan el siguiente ejercicio. Entonces nos piden relacionar quién de ellos es la fenilalanina, la glutamina, quién es la glicina y la alanina, según la estructura. Entonces, recordando un poquito el tema de los aminoácidos, porque estos son aminoácidos, entonces empezamos con el primero, ¿no? Con el primero, la fenilalanina. ¿Quién es la fenilalanina? La fenilalanina es aquella, como su nombre mismo indica, tiene fenil, el radical fenil, ¿no? Que es del, eh, la estructura, ¿cierto? Del benceno con un, ¿cierto? Enlazado, ¿no? A una cadena principal. Muy bien. Por lo tanto, entonces, eh, la que contiene justamente el benceno como radical enlazado es justamente esta estructura, ¿no? Y lo tenemos. Entonces, este viene a ser la fenilalanina. Entonces, acá tenemos la fenilalanina. Listo, ya está ahí. Entonces, identificado el aminoácido fenilalanina. Ahora seguimos con la siguiente, la glutamina, ¿correcto? La glutamina, lógicamente,
es aquel aminoácido que se caracteriza lógicamente por tener el grupo amino y el grupo ácido, como lo tienen todos los aminoácidos, pero además de tener este grupo amino y este grupo ácido, tiene también al grupo amido. Esa es la glutamina. O sea, quiere decir que el que tiene este grupo amido y este grupo ácido justamente está acá, el CON, ¿cierto? Sí. Entonces, ese grupo funcional, ¿cierto? Entonces caracteriza a la glutamina. Por lo tanto, entonces tenemos que la glutamina es este grupo. Muy bien, ya tenemos entonces identificada la glutamina. Ahora vamos a identificar a la glicina. Lógicamente que también le podemos dar su nombre respectivo, ¿no? En una nueva oportunidad vamos a ver qué nombres pueden tener cada uno de estos compuestos en su nomenclatura yupa también, ¿no? Estos son sus nombres ya dados, ¿cierto? Por la ciencia para también identificarlo de esta manera, ¿no? Ahora tenemos la glicina. La glicina es aquel compuesto, ¿cierto? Que, que es uno de los más sencillos y que por lo tanto tiene el grupo carboxilo y el grupo amino. Es el compuesto más sencillo que se tiene y entonces ese viene a ser el compuesto que se encuentra acá, ¿no? La glicina. Tiene el grupo carboxílico y el grupo amino. Lógicamente el grupo amino en posición, ¿no? En el segundo carbono, carbono alfa que le llaman, ¿cierto? Entonces es el aminoácido más sencillo que se tiene, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la glicina. Y finalmente nos piden la alanina, ¿cierto? La alanina. Y la alanina, como podemos observar, ¿no? Como podemos observar, la alanina es aquel compuesto, ¿cierto? Que también es uno de los compuestos sencillos, pero que tiene un carbono adicional. O sea, mejor dicho, tiene un grupo radical metil adicional. Y es justamente la que nos queda, ¿no? Entonces, esta estructura, ¿cierto? Tiene el grupo carboxílico y el grupo amino, ¿cierto? Adicionalmente tiene un radical metil. Entonces, esa es la alanina, ¿correcto? Ya está, listo. Entonces, hemos identificado a estos aminoácidos con sus nombres respectivos, ¿cierto? Entonces, su fórmula y su nombre respectivo de acuerdo a los nombres dados por la ciencia, ¿no? Muy bien, ahora tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice, son aminoácidos esenciales excepto, o sea, ¿quién de los siguientes aminoácidos, los nombres de aminoácidos dados, quién de ellos son esenciales? Recuerden que los aminoácidos esenciales son aquellos aminoácidos, ¿cierto? Que se caracterizan porque tienen estructuras los cuales no son sintetizados por nuestro organismo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, eh, entonces nosotros eh, estos aminoácidos los tenemos que consumir, ¿cierto? A través de los diferentes alimentos, porque nuestro organismo no los procesa, no los produce, pero son necesarios. Porque una falta o una carencia de estos aminoácidos, pues genera problemas metabólicos, ¿no? Entonces son necesarios consumir. Y por eso se llaman entonces aminoácidos esenciales. Entonces vamos a ver cuáles de estos aminoácidos, entonces, eh, son esenciales y cuál no es. ¿Correcto? Muy bien. Recordando un poquito entonces la teoría, entonces tenemos acá los siguientes aminoácidos esenciales. Tenemos el triptófano, la treonina, la valina, la lisina, tenemos la leucina, la metionina,
la histidina, la fenilanina y la isoleucina. Todos ellos son aminoácidos esenciales. Entonces, ¿cuál de ellos no está? Entonces, por ejemplo, la valina, cierto, la valina es un aminoácido esencial, entonces la valina es un aminoácido esencial, por lo tanto, la isoleucina también vemos que está aquí al último, es también un aminoácido esencial, entonces es un aminoácido esencial, la isoleucina. Tenemos la metionina, si nosotros nos damos cuenta, también la metionina es un aminoácido esencial, muy bien, por lo tanto entonces es esencial. Luego tenemos la fenilalanina, la fenilanina, entonces también es un aminoácido esencial, entonces también lo tenemos aquí, esencial. Y la glutamina, la glutamina, la glutamina sí no es esencial. Entonces la glutamina es la excepción. Entonces, por lo tanto, la glutamina no es un aminoácido esencial. La glutamina más bien es un aminoácido no esencial. ¿Correcto? Entonces, son aminoácidos esenciales todos A, B, C y D, excepto la E. ¿Cierto? Entonces, la respuesta, todas, excepto la E, que es lógicamente la glutamina, ¿no? Entonces sería la respuesta a este ejercicio. Muy bien, eso es todo, estimados estudiantes. Espero que estos ejercicios les ayuden mucho para lo que es eh, complementar los temas sobre esta semana 7. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.